El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Estamos en Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. Estamos, como todos los miércoles, transmitiendo a través del Instituto Estatal de Radio y Televisión por el 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Los saluda Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, y este día me acompaña la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria técnica de carrera judicial del Consejo de la Judicatura del Estado, quien en ausencia de mi compañera licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, quien el día de hoy está ausente, pues me ha hecho el gran favor y el honor de venir a acompañarme. Gracias, licenciada Virginia, por estar aquí el día de hoy conmigo. Hola, ¿qué tal, Livia? Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes en este interesante programa, Hablemos de Justicia, que efectivamente es un programa del Poder Judicial del Estado, y que a partir de este momento, en los 30 minutos, usted puede comunicarse con nosotros al teléfono 12-223-28 y además ponerse en contacto a nuestros correos, que son, en minúscula, hablemosdejusticia@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Contáctenos, sugiéranos, denos temas que sean de su interés. Como el día de hoy, que vamos a abordar un tema que es la mediación y la justicia restaurativa, por lo que nuestro invitado del día de hoy es el doctor Eduardo Germán Bauché, quien él recientemente estuvo con nosotros en el Congreso Nacional de Mediación. Virginia, si nos puedes platicar acerca de... Tenemos aquí el honor de tener al doctor en Derecho, magistrado en Derecho Procesal, experto en justicia restaurativa, que es un docente de grado y posgrado de las escuelas públicas y privadas en Argentina. Ha hecho varios libros, Derecho Procesal, Derecho Justicia Restaurativa, varios temas, pero esos son los centrales que son más actuales, famosos, y es un académico del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Pues estamos de manteles... Magíster de Derecho Procesal. Bienvenido, por favor. Estamos de manteles largos. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí en este estudio. Muy contento de haber estado en este congreso, en este evento tan importante, y sobre todo recalcar la importancia de que se haya realizado en la ciudad de La Paz, ¿no? Así Más es. allá que es una ciudad hermosa, que nos han recibido a brazos abiertos, también fueron muy interesantes los pretalleres, los talleres del precongreso y el congreso en sí mismo, por la diversidad de temas que ha tratado, por la profundidad en las participaciones tanto de los integrantes de los paneles como del público en general. Así que muy feliz de poder compartir con ustedes este diálogo y espero que sea fructífero para toda la ciudadanía. Perfecto. Seguramente así es, eso es un hecho. Por cierto, ¿Qué importancia tiene este tipo de eventos del que usted nos mencionaba, pues en donde pues vinieron expertos en mediación a nivel nacional y a nivel internacional, y que tuvimos pues la grandiosa experiencia de poder vivir, que es el 18º Congreso Nacional de Mediación? ¿Por qué hacer este tipo de eventos? Mire, la importancia que tienen estos eventos radica en una paradoja que estamos viviendo en nuestra sociedad actual. En la época de las comunicaciones masivas, en la época de los mensajes permanentes, en la época de los WhatsApp, el Facebook, el Instagram, la televisión y todos estos medios que nos tienen comunicado permanentemente, la gente ha empezado a perder la posibilidad de conversar y la posibilidad de estar bien y de soportar lo distinto, de estar siempre con esa posibilidad de dejar de dialogar, de pasar del silencio a la agresión, de relacionarse de forma violenta, de no saber comunicarse, de no saber resolver sus conflictos a través del diálogo. Por eso me parecen fundamentales estos eventos, ¿no? Nosotros ya estamos diciendo que la mediación
más allá de ser un arte, de ser un procedimiento, de algunos sostener que es una ciencia, más allá de todo eso, para mí la mediación se ha convertido en una necesidad, porque a través de los procesos de mediación uno aprende a dialogar, aprende a escuchar, aprende a ponerse en el lugar del otro, aprende a darse cuenta que no solamente importan sus posturas, sino que también importan las posturas de los demás, y estas cuestiones que en algunos momentos se resolvían en una mesa, Sí. que se resolvían en un lugar de diálogo, que se resolvían en un bar, nuestra ciudadanía actual ha perdido esa capacidad. Muy Y cierto. nosotros estamos en la vía inversa, es decir, Sí. aprendamos a dialogar. Si no sabemos dialogar autocompositivamente, si no sabemos dialogar el uno con el otro, si no logramos resolver nuestro conflicto sentados uno frente al otro, llamemos a algún tercero que nos colabore en ese diálogo, y a través de esa colaboración, que ese tercero es nuestra figura de mediador, que ese tercero ayude a que podamos dialogar y de esa manera encontrar soluciones. Y como encontramos soluciones a través del diálogo, es que podemos difundir la cultura de la paz. Que Porque hemos escuchado más reciente ahora la mediación que anteriormente. ¿Qué fue lo que detonó esta ola, como ustedes lo mencionaban en el Congreso? Recuerdo que decían esta ola de mediación, de cultura de paz. esta ola de mediación y necesidad de cultura de paz me parece que lo hace explotar dos cuestiones, ¿no? Una, por un lado, la necesidad inminente que la gente empiece a dialogar. Por otro lado, el darnos cuenta de que necesitamos convivir pacíficamente. Hay permanentes agresiones, permanentes disfunciones, desde el primer ámbito familiar, donde tenemos familias que se relacionan en forma violenta, muchas veces llegando a golpes, pero aun cuando no se llega a esos golpes, las formas son violentas porque son de distratos, de desplantes, de voces altas, de malos entendidos innecesarios. Pasamos a las escuelas y en las escuelas se permite que los chicos se maltraten el uno al otro o resuelvan sus conflictos golpeándose, que los maestros tienen un alto nivel de autoritarismo. Pasamos al barrio donde también hay violencia, y ni hablar si empezamos a hablar de los estados entre los estados. Y ha llegado un punto, disculpen, ha llegado un punto en donde hemos dicho esto hay que revertirlo. Tenemos Sí. que ir hacia una convivencia pacífica, tenemos que empezar, reitero, a dialogar y a utilizar estos métodos que nos propone y esta técnica que nos propone la mediación para poder dialogar permanentemente. Por un lado, esa necesidad que está en la gente que dice así no podemos seguir conviviendo, empecemos a convivir de otra manera, reaprendamos a convivir de otra manera. Por otro lado, no es menor, por lo menos aquí en la República de México y en todo lo que hace a esta parte del mundo, los esfuerzos tan grandes que hace el doctor Jorge Pesqueira Leal para impulsar estos congresos, Sin duda. para impulsar estos pensamientos de mediación, para difundir sus ideas, para difundir sus prácticas, para alentarnos a nosotros a seguir en nuestros caminos de seguir trabajando en estos temas. Muy fuerte el impulso que hace el doctor Jorge Pesqueira a través del Instituto de Mediación de la República de México y a través también de la Universidad de Sonora, que son las convocantes a estos congresos, ¿no? Este Congreso. Así es. Atendiendo todo eso que nos está comentando, que es muy interesante analizar, y precisamente la sociedad, los funcionarios, la sociedad que nos está escuchando, las familias, esa descomposición que nos ha llevado a esta situación. ¿Qué temas actualmente deben de darse a conocer, doctor, precisamente para rescatar, para ayudar a que esto tenga una evolución positiva en la comunicación y en la posibilidad de arreglar sus conflictos? Bueno, este movimiento está trabajando los más diversos temas que usted puede imaginarse. Tenemos expertos en mediaciones comunitarias, en mediaciones familiares, en mediaciones intramuros, gente que está trabajando el tema de la justicia restaurativa, gente que está trabajando en lugares de encierro. Pero además de eso, permanentemente estos congresos sirven para revisar nuestras prácticas, para reafirmar nuestros principios dentro de la mediación,
para asegurarnos que estamos trabajando bien e intercambiamos las buenas prácticas dentro de nuestras tareas y modificamos aquellas prácticas que las tenemos un poquito más flojas. Y de eso se trata en los congresos, ¿no? De poder también entre nosotros ir viendo si tenemos buenas prácticas, si tenemos que revisar otras, si tenemos bien asentados nuestros principios dentro de la mediación y últimamente ir sumando estos conceptos de cultura de paz, estos conceptos de la posibilidad de, de saber que la paz es posible y O sea que la paz es posible en los términos que nos humanicemos. Claro. Y nos humanizamos a través del uso de la palabra. O sea que es una tarea de todos. Esto es en todas las trincheras, no minimizar ninguna trinchera, todos los espacios sociales, desde la familia y todo lo que usted ha mencionado, no minimizarlo. Todos revisemos hacia adentro y hacia afuera qué está pasando para que hagan aportaciones desde cada quien, desde su lugar. Sí, todos los espacios pueden estar atravesados por la mediación, ya sea una mediación de carácter formal o informal. Cuando digo informal, quiero decir que todos en alguna medida somos mediadores de los conflictos que otros tienen, somos aportadores de soluciones o acercamientos o propuestas de, no es tan importante esto, ¿por qué no lo dialogás? Sí. ¿Por qué no lo llevas adelante? ¿Por qué no dejas tu postura tan rígida y te acercás a este compañero que se han alejado por problemas menores? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dialogan? Y muchas veces también tenemos otros conocidos que nos dicen a nosotros, ustedes también tienen que dialogar porque saben que tenemos algún inconveniente, ¿no? Claro. Esa es una de las mediaciones, por decirlo informal, que hacemos cotidianamente. Por Las eso mamás, nosotros, por las ejemplo. mamás son las Sí, primeras eso ya mediadoras. Tenemos que pensar, En a lo los mejor hijos. cambiar algún mecanismo de comunicación y lograr que dónde estamos, dónde, sobre todo los adultos somos más responsables de educar y visualizar en qué estamos, a lo mejor tenemos que cambiar el lenguaje o algo, hay que revisarlo para que haya menos violencia y haya Por una supuesto, comunicación por supuesto. desde lo no formal. Por supuesto. De esto estábamos hablando de la mediación informal y después también organismos que se dedican a las mediaciones formales o personas que se encargan de hacer mediaciones formales, también pueden atravesar cualquier aspecto de nuestra vida. Y ayudarnos, ¿verdad? Por Podemos supuesto. acercarnos, están escuchando los radioescuchas que asistan también a las instancias para que podamos tener esos consejos. Siempre tenemos, y seguramente en toda la República de México hay servicios de mediación de ámbitos familiares, sociales, barriales, y todos esos seguramente hacen sus buenos aportes en forma cotidiana, seguramente que es así. Bien, pues vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer acerca más de la mediación y la justicia restaurativa. Ya regresamos. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos en Hablemos de Justicia, estamos hablando acerca de mediación y justicia restaurativa y recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 12-2-23-28 para realizar alguna pregunta y también contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.go.mx. Y pues hoy estamos con el doctor Eduardo Germán Bauché. Doctor, usted que es especialista en justicia restaurativa, ¿qué nos pudiera platicar al respecto? Bueno, la justicia restaurativa es una corriente criminológica de derecho penal de mínima aplicación, pero sobre todo de derecho penal de aplicación humanitaria. Responde a un pensamiento filosófico que cree que existe la posibilidad de que la persona pueda modificar hábitos y tiene la mirada puesta permanentemente en qué le pasa a la víctima, qué le pasa al infractor y qué le pasa a la sociedad, qué necesidades tienen estos tres operadores sociales con respecto a la comisión de un hecho delictivo, ¿no? La corriente de pensamiento de justicia restaurativa considera que es posible llevar adelante un proceso de mediación con carácter restaurativo entre la víctima y el victimario, quienes van a dialogar, quienes van a manifestar
sus necesidades después de sucedido el hecho. Entonces así la víctima va a realizar una cantidad de preguntas al victimario y van a llevar adelante un diálogo muy bien cuidado y muy bien guiado por el mediador a los efectos de poder llegar a acordar cuáles son las necesidades de esa víctima. En el caso del infractor es darle la posibilidad de arrepentirse, de reconocer el hecho como un hecho disvalioso. Que te alivia es un poco, ¿verdad? Por supuesto, las víctimas es maravilloso el cambio que se produce en las víctimas con respecto al alivio, ¿no? Es maravilloso este cambio de un derecho penal tradicional, moderno, que tenía excluida a la víctima de todo el proceso penal, y esta manera de incorporarlo, pudiendo hacer preguntas de por qué le sucedió el hecho a él o a ella, por qué fue elegido como víctima, y otras series de preguntas. Y además, en el caso de poder avanzar en estos procedimientos, digo, además, lo magnífico que el victimario reconozca que su hecho fue un hecho disvalioso, que pueda pedirle disculpas sentidas, que además pueda ofrecer un resarcimiento por el hecho que cometió, pero sobre todo, y esto es muy importante, muy importante, que nunca hay que dejarlo de lado, es que se comprometa a realizar determinados hechos y actitudes que demuestren que tiene el interés de cambiar su forma de vivir, ¿no? Responde a una filosofía que tiene en cuenta, reiteramos lo que habíamos dicho en el bloque anterior, ¿no? La posibilidad del diálogo y del uso de la palabra, que es fundamental para poder llevar adelante estos procesos. Entonces, doctor, lo que nos está diciendo es muy importante. Lo ideal en este sistema de restauración, dijéramos, es atender a las partes, que vaya más allá, que la víctima y sus familiares sean atendidos, que el imputado o el infractor o la persona que por omisión o acción hizo algo que va en contra de las leyes, sea atendido también para que se restaure la sociedad. Esto es importante. ¿Qué nos falta a nosotros? Usted que viene a visitarnos, ¿cómo nos ve? ¿Qué considera que debemos tener los ojos enfocados para poder ser mejores en este camino? Porque es un camino, ¿verdad? Sí, entender un concepto que muchas veces se nos borra, que el victimario también es víctima. Si uno pudiera acercarse y ver cuál es la vida de sufrimiento o de falta de socialización o de socialización equivocada que ha tenido la persona que después comete un hecho disvalioso, se va a dar cuenta que antes de ser victimario ha sido víctima de una sociedad o de un entorno familiar o de un entorno comunitario que lo ha llevado o predispuesto a cometer esos hechos disvaliosos. Nosotros no nos comportamos bien, por decirlo de alguna manera, socialmente o acorde a lo que la sociedad considera un buen ciudadano, así porque sí, sino porque fuimos criados, educados, hemos tenido un ámbito de contención, un ámbito social que nos ha llevado a ser las personas que somos. En el caso del victimario, esto no ha sucedido generalmente y es necesario retomar estos parámetros para darle esa oportunidad de poder modificar sus hábitos sociales, ¿no? Por supuesto que depende de su buena voluntad, depende de su predisposición, depende de su esfuerzo. Esto no es una justicia que mira al victimario como, bueno, pobre persona, se equivocó y no hay que hacer nada con él, ni él tiene que hacer nada. No, él tiene que actuar positivamente, manifestar su pesar, pedir disculpas por lo que ha hecho y luego comprometerse y cumplir concretos compromisos y actitudes que lo lleven a modificar y a permear pautas de conductas distintas, ¿no? Y tenemos un gran compromiso, así es. Por supuesto que sí, y la sociedad no es ajena a eso, porque la sociedad tiene por costumbre, por hábito, echar la culpa a lo distinto, ¿no? Si uno ve desde los mensajes oficiales... Todos los humanos, así es. Exactamente. A ver, ¿quién si ve desde los mensajes más altos hasta los que a veces nosotros mismos en nuestros ámbitos sociales
siempre tenemos la gran facilidad de echarle la culpa a todo lo que pasa Alguien, a alguien, en los distintos, a excluir, hay que excluirlo de nuestra sociedad. O sea, nuestra sociedad también tiene un nivel de sufrimiento alto y un nivel de capacidad de excluir lo distinto que nos hace una sociedad enfrentada y que no va a avanzar en ese sentido. Nosotros ya sabemos... Nos vulneramos nosotros mismos. Sí, y además nosotros ya sabemos que la pena privativa de la libertad no funciona actualmente y no ha funcionado nunca, y menos aplicadas a los sectores que se aplica masivamente. Yo acá no estoy hablando de delito organizado, ni de narcotráfico, ni de gente perversa, los cuales tendrán que tener otro régimen. Pero para la mayoría de nuestra gente, que sabemos quiénes son, que son sectores vulnerados o vulnerables, sabemos que la aplicación de la pena privativa de la libertad nunca socializó, nunca resocializó, ni nunca fue Lo mejor. Al contrario, tuvo Así siempre es. efectos negativos. Excelente. ¿Nos quiere aportar algo más? Porque hay tanto que decir. Sí, y además ya casi se nos Así viene el es. tiempo encima. El ¿Algo más que mensaje considera? a la autoridad y a la sociedad y a No, la persona en particular. Dos cosas muy puntuales. Lo primero, sabemos que el sistema de la pena privativa de la libertad no ha funcionado, ni funcionó nunca, ni va a funcionar. Lo segundo, en donde tenemos experiencias de aplicación de procedimientos de justicia restaurativa, tenemos demostrado que el nivel de reincidencia es menor, mínimo, casi cero. Tenemos demostrado que los jóvenes nuestros que pasan por los procesos de justicia restaurativa pueden cambiar hábitos de vida y pueden estar muy bien y llevar adelante una vida, por decirlo en algunos términos, sana, sociable, acorde a los parámetros que pretendemos de ellos, ¿no? Y que sería muy interesante que nuestros gobernantes apuesten a esta forma de una sociedad que se tenga la capacidad de integrarnos a todos y que apuesten a poner los procesos de justicia restaurativa como política pública fundamental. Fundamental me parece esa decisión. Excelente. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Es un gusto, doctor Eduardo Germán Bauché, haberlo tenido con nosotros en este programa. Bueno, el gusto fue mío y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted. Bueno, pues me despido. Mi nombre es Livia Vázquez. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Virginia. Así es, yo soy la licenciada Virginia Eunice Rivera Clerón. Fue un placer y tener al doctor aquí también lo es doblemente. Saludos a todos, los esperamos el próximo programa y muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.